Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Yo espero que bien. Me presento acá, Emilia Jamber, una vez más para comenzar esta entrevista por Bonnie Latino a esta artista llamada Roxy. Sí. Hola, ¿qué tal? Un gusto enorme, gracias a los de Pony Latino por brindarme este espacio para presentar mi trabajo. Claro que sí, maestro, ningún problema con eso. Bueno, esperemos les guste tanto a usted como a los que nos miran por acá. En fin, bueno, para empezar, maestra, ¿qué le pareció la generación 4 de My Little Pony? Bueno, para mí, honestamente, fue una obra artística, vamos a decir las cosas como son. Sigo la generación 4 desde aproximadamente 2010-2011, cuando lo transmitían, recuerdo, en Discovery Kids, que yo tenía 11 años aproximadamente. Eh, Recuerdo que estaba entre mis series favoritas, que lo veía antes de ir al colegio, cuando Twilight todavía no era Licornio. Y recuerdo que en mis tiempos libres, por ejemplo, cuando apenas sabía dibujar, me la pasaba todo el tiempo dibujando a Twilight, Rainbow Dash. Aparte de considero que en general la G4 tiene una historia extensa, atrapante, que por más que la hayan orientado a los cómics, la serie es épica. Que hubiera estado bueno que coloquen más hechos canónicos en la serie, que no lo dejaron muy remitido a los cómics, pero sin duda fue una obra maestra. Ok, comprendo. Aunque, curioso lo que mencionas de los cómics, debo decir. Así que toca agregar. ¿Qué le parecieron los cómics que considera que varios de sus elementos debieron ser agregados a la serie? Totalmente. Considero que en general toda la historia de la serie está ahí. Y siento que volcaron muy poco en la serie porque como todos sabemos, por así decirlo, en un inicio de temporada los dos primeros episodios se trataban de historia. Luego toda la serie no le llamaría relleno porque era importante, pero los últimos dos episodios eran de historia también. Sin embargo, bueno, vuelvo a lo mismo que los cómics. Es como que rompieron todo, siento. Y nos dejaron creo que con más preguntas que respuestas, y eso está muy bien porque dan un hincapié y un inicio a lo que va a ser ahora la G5, sobre con todo el final de la destrucción de Canterlot, etcétera. Oh, bueno, ya. Bueno, ya profundizaremos en eso en un ratito. Pero siguiendo. ¿Qué le pareció Equestria Girls? Considero que podría haber sido un poco mejor en algunos aspectos que, o sea, siento que las cosas como que trascendieron de una forma muy rápida, que le dieron muy poco cariño, por así decirlo. Que si bien a mí me faltaron ver las últimas dos películas, que no lo hice por falta de tiempo, eh, considero que faltó un poco de contenido para aparte la cantidad de merchandising que sacaron, porque como todos sabemos, explotaron Equestria Girls sacando muñecas, juguetes, etcétera, cuando también nos hubiera gustado ver a nuestras protagonistas un poco más en esa forma, quizá focalizar un poco más en personajes como Sunset Shimmer. Siento que también muchas cosas quedaron a medias, aparte que hubo muchos personajes que no aparecieron y que nos hubiera gustado ver, por ejemplo, casos como el de Discord. Pero considero que estuvo muy bien, ¿eh? En una escala del 1 al 10 considero que le puedo dar un 8. Está bastante bien, bastante completo, pero sigue teniendo esas pequeñas faltas. Claro, se entiende. Con todo lo que dejaron al aire. Será. Exactamente. Ahora sí. ¿Qué opina usted en general de la generación 5? ¿Le gustaron la película y los cortos que salieron recién? Totalmente, totalmente. La película fue algo que hasta me hizo llorar, me sacó las lágrimas. La vimos, me acuerdo, hicimos una juntada con lo que eran mis amigos cuando estábamos en Argentina. Nos juntamos como 10 monos en casa para ver la peli. Nos gustó a todos, hasta los que eran bronis, a los que no eran bronis. Fue un exitazo. Y los cortos, justo anoche los terminamos de ver aquí en casa y también. Considero que hubo muchas referencias en cuanto a cosas que aparecieron en la G4, por ejemplo, lo que sabemos del mapa, con eso de que las cutie mark brillan, etcétera.
Y aparte considero que los personajes son como que tienen una personalidad tan demarcada que nos vamos a encariñar, digámosle, fácil con ellos. Al único que no noté que le profundizaran mucho en los cortos fue a Hitch, pero creo que fue por una cuestión de que sabemos que la serie estaba orientada un poco más al público femenino, infantil, así que era normal, supongo que focalicen más en los personajes femeninos, que por una parte no está mal, así que de cualquier forma espero ver un poco más de Hitch en el futuro. Bueno, de todas formas era el que atrajo al público femenino, Hitch. Y Sprout. Claro, bueno, de Sprout no vimos nada más que un cartel de fondo. Pues será. Tendremos que conformarnos con que no quieren a Sprout. Pero va a estar en nuestros corazones. Totalmente, como el dictador que casi rompe todo. Sí, más o menos eso. Pero yo lo veo más como un incomprendido. En fin. Totalmente, yo también. Considero que es un incomprendido y que tienen que explotar ese personaje. Considero que puede ser parte del grupo y como romper ese estereotipo que tienen los personajes. Correcto. Esperemos ese. Esperemos que ese incomprendido vuelva ahí en grande. Ok. Antes, antes de seguir, leemos los comentarios. Bueno, pues, más que nada saludos. Empezando por Seba. Bueno anda el sujeto. Saludos, también. Ujú. Eh, Un saludo enorme, gracias por estar en el en vivo. Recto. A Analia García. A Orte y a Orten. Así que, Muchas gracias por estar viendo, en serio. claro que sí. Sobre todo sobre todo a estas horas donde no muchos se acercan por algún motivo. Démosle. Y más que nada por la diferencia horaria, estimo. Correcto. Por eso pero bueno, se hace la entrevista cuando se pueda. Eh, Totalmente, total ya queda pregrabado, aparte de cualquiera que lo quiera ver. claro que sí. En 12 horas va a estar publicado y se invita. Perfecto, no hay problema en que lo publique en mis redes luego, ¿no? No, ninguno. Adelante. Estupendo. Adelante. En fin. Siguiendo y dejando de lado lo que sería ya la serie, lo que ya sabemos. Por, Ujú. fa- por favor, maestra, por favor, relate, cuente, resuma lo que sería su aporte para el fandom Brony al menos. Bueno, en cuanto a mis aportes, lo que puedo mencionar, no me dedico, como se nota, no me dedico mucho a lo que son los personajes canónicos ni a dibujar a los personajes ya existentes de la serie, sino que me dedico más a los personajes de la gente, lo que llamamos OCs, OC en español, que sería Original Character. Generalmente me dedico a fanart, a comisiones más que fanart porque yo lucro con ese tipo de contenido. De los únicos que hago gratis generalmente son de mis propios personajes para tener un muestrario, ¿no? Eh, y pues nada, llevo más o menos en este rubro, específicamente en el Brony, debo llevar un año y medio o dos. Estuve previamente en otro tipo de fandom, también vendiendo mis comisiones. Y por suerte me va bastante bien, me dedico de manera profesional, de forma ética, procuro no cometer errores, procuro ser amable con la gente, procuro siempre tomar todo con responsabilidad, hacerle saber a la gente, por ejemplo, si tienen ganas de encargarme, cuándo va a estar su pedido, siempre procuro ser profesional en lo que hago, eh, como que digo lo mismo, por así decirlo. Bien ahí, considerando también que le gusta lo que hace y no quiere verse mal con eso. Por lo- No, totalmente. Aparte disfruto lo que hago. Es como que más allá de verle un beneficio económico, también es como que aprovecho y hago lo que me gusta, porque siempre me dediqué al dibujo desde que soy muy chica. Empecé trabajando realismo en humanos, que es lo que me lleva al día de hoy poder trabajar con cualquier tipo de anatomía. El poder haber aprendido la figura humana me llevó a poder, no sé, si ahora quiero dibujar un animal, por ejemplo, sé hacerlo. Y es lo que me permite dibujar hoy en día, considero yo. También me dediqué al hiperrealismo, pero son rubros que
si le vas a buscar el sentido económico, como que no rinde tanto, no hay tanto mercado para eso, como que la gente, al estar más enfocada en rol, en cosas de fantasía, busca personajes ficticios, por eso generalmente se buscan personajes furry, personajes pony en general, cualquier cosa de colores, vamos, con las cosas como son. Sí, sí, bueno, así son las cosas, tristemente, pero bueno, al menos comprender que está lo que dibujar pony es parte un poco de lo que te gusta y que para los demás Sí, totalmente. tendrás tu tiempo también, ¿o no? Sí, por supuesto, me doy mi tiempo en mi vida, aunque debo dedicar unas 10, 11 horas al día a estar trabajando porque tengo muchos pedidos al mes. Eh, Ahora este mes vino un poco más tranquilo porque rechacé bastantes pedidos porque tengo una cola de espera bastante amplia, pero suelo tener unos 60, 70 pedidos por mes, porque a la gente, más allá de que le gusta mi trabajo, considero que también les gusta mi ritmo laboral, el hecho de tomar todo, ¿cómo decirlo?, profesional y bien. Aparte de que, bueno, el resto del día sí ya me queda para convivir con mi esposo, para estar con mis mascotas, que, bueno, que más que mi mascota es mi hijo, mi gato. Y después, más que nada, ya que nos mudamos hace poco a España, nos dedicamos a salir a recorrer, a conocer un poco, a pasear, a ir a cazar cosas frikis al centro. Ok, eso fue raro, pero genial por usted, pues no. Sorprendente igual la cantidad, esa espera. Está claro también que que al menos lo hiperrealista es también su capacidad su capacidad de tener esa cola y no enfadar a nadie. Espera. Y no, por supuesto. Pasa que, como te digo, como no me dedico al rubro hiperrealista, no me toma tanto tiempo, porque aparte ese tipo de trabajos se cotizan de una forma en la que a veces hasta no es rentable trabajar de eso, porque te puede llevar más un trabajo de lo que realmente te correspondería cobrarlo. Aparte de que no te daría tiempo a despachar otro tipo de comisiones. Y ese es más o menos un estándar que tengo en un mes. Hay meses donde tengo más, también hay meses donde pocas veces, pero tengo menos. Si veo que tengo menos pedidos, aprovecho para yo sacar contenido para vender, que es bastante popular por suerte. O sea, últimamente estoy con la racha, por decirlo de alguna forma, en que saco de 4 a 6 personajes al día en venta y generalmente se venden todos o se venden más de la mitad. Eh, que a mí me garantiza tranquilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aparte que volvemos a lo mismo, que hago lo que me gusta y aparte lo que puedo proporcionar siempre es contenido original, sé que lo hago de calidad porque me tomo mi tiempo para hacerlo, miro hasta el último detalle y bueno, le pongo el precio acordado. Ok, todo comprensible. Y bueno, siguiendo pues, Hay, cuenten, hay unas preguntas en los comentarios, ¿hay problemas si las respondo? dejo un espacio para eso. Para así no, Ah, perfecto, así, genial. así no cortamos el hilo de lo que sería lo que sería en general un cuestionario que ya tiene un hilo. Perfecto, perfecto. Ya la vamos a dejar para después. Así que, ok, siguiendo. Cuéntenos por favor de la indumentaria. ¿Qué dispositivos, qué programas ocupa usted para dibujar? Generalmente me estoy moviendo más que nada con un programa básico casero que todos conocemos que es el Paint Tool 6 y generalmente para renderizar mi trabajo, o sea, darle un acabado profesional, termino de renderizar en Photoshop. Generalmente cuando tengo que dar algún tipo de reborde o cuando tengo que, ¿cómo decirlo?, causar algún tipo de contraste en la imagen o, por ejemplo, si trabajo en una escala de grises, poder darle algún color a la imagen. Eso generalmente ya lo paso a Photoshop porque no lo trabajo desde sí, de cero en Photoshop, porque no lo sé manejar muy bien. Considero que es un programa un poco complicado, que amerita tener un estudio en eso. Hay gente que le sale trabajarlo así porque sí, me parece genial, pero yo como hace años trabajo en Paint Tool 6, me quedé ahí y hace poco me compré un iPad Pro y quería trabajar en Procreate, pero la verdad no tengo tiempo de ponerme a estudiar todo eso porque, como digo, tengo muchas horas al día trabajando, pero ni bien tenga algo de tiempo, seguramente
se note la mejoría y la calidad de mi trabajo cuando actualice y me pase al iPad, ya que es un dispositivo un poco más profesional, es como una tableta con pantalla, que vas dibujando ahí en tiempo, no es como la tableta gráfica que lo ves en la pantalla de tu PC, directamente es como estar dibujando en una hoja, pero digital. Ok, bastante, bastante interesante. Eh, ¿qué le inspiró a usted para hacer esto en general, dibujar? No entendí la pregunta, ¿cómo sería? ¿Qué, qué le inspiró a usted para hacer lo que se dedica ahora? Comprendo. Realmente inspiración como tal no tengo. Sinceramente me gusta más que nada trabajar colores vivos, por eso me alejé un poco del realismo, porque era como siempre trabajar lo mismo, lo mismo, lo mismo, los mismos colores de piel, los mismos ojos. Es como, nunca me gustó el realismo fantasía. Lo intenté, pero no es lo mío. Y es como este tipo de fandoms, tanto el furry como el brownie, tiene unas posibilidades tan amplias y uno nunca sabe con lo que un cliente va a venir. Y eso aparte es como que a mí me inspira a seguir haciéndolo, ese factor del misterio, del nunca saber con qué te vas a encontrar. Aparte es divertido, en cierto aspecto es divertido porque si ahora viene un cliente y me dice, dibújame mi pony en tal estilo, lo hago, lo modifico, lo transformo y busco algo que no se salga del personaje del cliente y no se salga de mi estilo y creo como una composición nueva, algo innovador. Y realmente inspiración como tal de algo, sobre algo no tengo. No, es simplemente, ¿cómo decirlo? Como la emoción del misterio. Bastante curioso, debo decirlo. Porque usualmente, usualmente tienen inspiraciones. Aunque claro, eh, como observación debo agregar que en tu caso a lo mejor debe ser porque como comenzaste de muy pequeña no viste viste como ejemplo ¿cómo decirlo? Alguien que sea un ejemplo, sorry. Claro, no, honestamente no tuve un ejemplo porque lo que me llevó a dibujar, o sea, si la pregunta va más remitida por ese lado, fue sinceramente, lo voy a decir, que yo era totalmente antisociable y me llevaba mal con todos. Y realmente al no tener mucha junta social, prefería, porque aparte era preferencia mía, prefería quedarme en mi casa invirtiendo el tiempo jugando videojuegos o bueno, practicando dibujo, que la verdad lo agradezco porque aparte eh, todo lo que era la junta social de esa época no era muy buena, ni era muy buena influencia que digamos. Así que no hay mal que por bien no venga. Ok, igual, igual que la mayoría de bronies debo decir. Pero Sí, bueno, la verdad no me salgo del estereotipo. pero bueno, era inspiración para dichos bronies. Ojalá. Aunque últimamente me lo han dicho y realmente ese tipo de palabras sí puedo decir que me inspiran a seguir trabajando. Últimamente en mi perfil, ahora que me he abierto un poco más, que estoy siendo partícipe más de grupos, me estoy dando a conocer, encontré gente muy agradable, gente que me apoya mucho, que siempre me deja un comentario de, oh, me encanta tu arte y a veces no respondo porque en cierta parte es como que me da cosa, no sé qué decirles, pero son esos comentarios que a veces me pueden no solamente alegrar el día, la semana completa. De hecho, mientras me lo acuerdo me voy alegrando y no sé, realmente quiero mandar un saludo en general a toda esa gente que me apoyó, que si puedo dar los nombres, si no hay problema. Bueno, si usted quiere, es su entrevista. No, por supuesto, yo pregunto por una cuestión de ubicación. Bueno, más que nada yo mando entonces un saludo a Valeria, que es una de mis mejores amigas de Facebook, Valeria Montserrat. También le quiero mandar un saludo a Stephanie Ramírez, que estuvo apoyando mucho mi trabajo. También aparte trabajó a mi personaje, a Dimnis, hace poco. Hizo una comisión de puta madre, estuvo épica. Eh, También le quiero mandar un saludo a Ixa Rodríguez, que me estuvo apoyando, me pidió algunos consejos sobre cómo llevar algunas situaciones en cuanto a otros artistas. Y nada, a los que siempre comentan mi trabajo, a los que siempre dejan ahí un me encanta, a los que comparten mi trabajo, son muchísimos, son muchos, no los puedo mencionar uno por uno, pero ya saben quiénes son.
está bien, ya te acordarás. Eh, y no tanto insultos, por favor. Me gustaría darte la libertad, pero estamos en YouTube y en Pone Latino. Claro, sí, sí, sí. En fin, siguiendo. Eh, para lo que usted se dedica, ¿cuál consideraría lo que sería su mayor impedimento? Y honestamente considero, en este momento, mi único problema de impedimento sería la salud de mi espalda. Por estar tantas horas, por estar tan abatida del sedentarismo, eh, noto como que mi espalda está un poco dañada, la vista también, y eso se soluciona, a ver, dejando el sedentarismo, dejando los malos hábitos, pero es difícil cuando uno tiene mucho trabajo. Nada que igual con un cronograma, un buen ritmo de vida no se solucione, pero es difícil, es lo de siempre, es la típica de, ay, mañana empiezo el gimnasio y nunca se hace. Esto es lo mismo, los malos hábitos son imposibles de dejar casi, pero se puede. Ok, si usted se dispone, esperemos, tanto yo como todos los demás que nos ven, le deseamos lo mejor. En eso, Muchas solo, gracias. solo prioritaria. En fin, siguiendo. Si usted tuviera lo que se consideraría necesario para hacer un gran proyecto a su gusto, llámese personal, dinero, contacto, tiempo, ¿qué le gustaría hacer? Bien, me gustó la pregunta porque tenía algo preparado para esto. En este momento estoy trabajando, no secretamente, pero estoy trabajando en un proyecto. Quiero sacar un cómic de mis personajes, aparte de algún mini corto animado. Estoy recaudando un poco de dinero porque contratar animadores, actores de voz es un poco caro. Ronda alrededor de los 1.000, 2.000 dólares, todo eso, hacer un mini corto de 5 o 10 minutos. Para hacerlo de forma profesional estamos hablando, ¿no? No nada de un animatic, ni nada de una animación hecha en un programa, ¿cómo decirlo?, casero. Estamos hablando de contratar no sé si un estudio profesional, pero alguien con el conocimiento de un estudio profesional. Respecto a lo de mi cómic, estoy trabajando en las hojas, estoy trabajando en los sketches. Va a ser sobre la vida de mi personaje, más remitido a como aventuras, con un final un poco turbio, por decirlo de alguna forma. No va a ser apto para todo público, no porque tenga ningún tipo de contenido explícito ni nada semejante, sino por el trasfondo que va a tener, por la conducta de los personajes, por los temas que va a tocar. Va a ser como con un ambiente oscuro, serio. Eh, el humor puede ser un poco verde, puede ser un poco ácido también en algunos aspectos, así que lo quiero dejar avisado, no voy a dar ejemplos ni nada. Pero es un proyecto que considero que para finales de este año puedo estar sacando el primero de los cómics, o por lo menos la primera mitad del primer cómic. Y en total planeo que sean dos, porque va a ser un poco ni extenso ni corto, va a ser como un punto medio, lo suficiente para que no tenga relleno y lo suficiente como para que el receptor, el que lo esté viendo, lo disfrute. Entendido. Entonces, espero que cuando se dé la ocasión saques ese cómic. Considerando tu estilo de arte, seguro va a ser, como decirlo, bombástico. Muchas gracias. Igual planeo, en general, para el estilo del cómic, hacer algo no muy rebuscado, porque si lo hago, por ejemplo, en el estilo que estás viendo ahí en mi foto de Discord, va a ser un poco complicado sobrellevar eso. Pero a lo mejor las portadas sí pueden remitirse a un estilo un poco más realista, un poco más detallado. Pero planeo que sea, aparte, para que sea atractivo para la gente, quizás hacerlo en el propio estilo de My Little Pony, o un estilo similar al cómic también, porque eso aparte considero que puede llamar la atención de los usuarios. Claro que sí, se entiende. No todos los cómics pueden ser Berserk, pero algo se puede confirmar uno. No, por supuesto, aparte hay que hacerlo, lo importante siempre que tengo en cuenta a la hora de hacer un cómic es que tiene que ser más allá de la historia, o sea, porque la historia es un factor fundamental, pero es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Lo que atrae es lo que entra por los ojos, o sea, el estilo de dibujo, cómo está proyectado, el aspecto de las perspectivas, etcétera. Así que creo que es más que nada trabajar por ese punto.
Bien ahí, entonces. Y de todas formas, el cómic de My Little Pony tiene varios dibujantes, así que si seguimos esa lógica, puede que a lo mejor encuentre un estilo que sea a tu gusto y que le pueda encantar al fandom, al menos. Por eso, estaba pensando justamente estudiar un poco el estilo de los que trabajaron en el cómic para yo esa... Ok. Se habrá cortado. No, disculpe. Uy, gente, se cortó en mitad de la respuesta y no contesta. Bueno, no me sorprende, internet tercermundista. Así que, ok, lo que seguimos esperando. Y justo cuando la entrevista ya se está haciendo más o menos, no más o menos, bastante interesante. para Eh, los personajes. disculpe maestra, ¿puede repetir la respuesta? Que se cortó a mitad de... ah, ¿Me escuchan? no sé, disculpe, se empezó a cortar por algún motivo. ¿Ahora se escucha? Sí, un poco mejor. Sí, no sé, parece como un corte de internet por acá por la zona. Fue momentáneo igual. Pasa que estamos en un pueblito. Ah, ok, comprensible. Ya. Y bueno, si es que es posible, si es que es posible seguir, si me está escuchando, tendré... Sí, 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 totalmente. Si tú me escuchas a mí, sí. Sí, más o menos, el problema es que siempre te corta, así que bueno, esta vez toca... Entonces dame un momento para solucionarlo. Un segundo. Ok, mucha suerte. ¿Ahí se escucha bien? Sí, un tanto mejor. Esperemos no se entrecorte otra vez. Listo, perfecto. Entonces, no, no se tendría que cortar ahora. Ok, esperemos que no. Entonces, continuando. ¿Dónde habíamos quedado? Es que la última respuesta que me mandaste se cortó, entonces no se pudo ir. ¿Hasta dónde quedó más o menos? ¿Cuál era lo que estaba respondiendo? Va. Ay, mucha. No, disculpe, a mí también se me olvidó. Ay, voy a quedar. No hay problema, prosigamos entonces. Sí, mejor. Discúlpenme todos. Ok, pasando, ya cambiando el tema, por esta vez. Bueno, ¿qué opina usted del fandom Brony? Tanto de hablan angloparlante como el fandom latino. Bueno, no voy a focalizar mucho en este tema por una cuestión de que el único fandom que me cae bien, honestamente, es el de habla inglesa, porque sé que está mal que lo diga, o sea, me cae bien gente del habla hispana, si no, no tendría tantos contactos y tantos colegas. Pero considero que el fandom de habla hispana es bastante tóxico, así que por eso tampoco, por eso es un motivo por el cual no me hice tanto a conocer en él, por eso no publico tanto mi trabajo en grupos latinos. Eh, aparte hay muchos casos de plagio, muchos casos de donde como que artistas se pelean entre sí, uno le saca los trapos al otro y la verdad meterse en ese tipo de cosas considero que es absurdo, infantil, poco ético, poco profesional y si uno está trabajando como artista, ¿no? Ya ni siquiera un artista de, de hobby. Considero que si quieres tener una imagen profesional, una imagen a ver, estás lucrando con dinero de otras personas, estás trabajando con el dinero de otras personas. Eso de andar metiéndote en polémicas, en andar defendiendo a tu amiguito de Facebook porque te cae bien, como que siento que todo eso es como cosas que harían nenes de 14, 15 años, así que por eso no me meto.
Así que respecto a lo que es los fandom, voy a juntar en este caso fandom Brony con Furry, porque van muy de la mano. De habla inglesa, la verdad que la gente de ella es excelente. Me llevo bien con mucha gente, hasta clientes míos se ponen a hablar conmigo como si fuéramos amigos de la vida real, como si fuéramos amigos de toda la vida. Me cuentan su vida, me preguntan cómo estoy, a veces de la nada me hacen regalos de mis personajes, o sea, dibujos. Nunca he tenido ningún conflicto con gente de habla inglesa, ni de gente fuera de Latinoamérica. Con las únicas dos personas que tuve conflicto fueron de Latinoamérica, así que para mí fue suficiente experiencia como para saber que no me tengo que meter en el fandom de ahí, y conservarme donde estoy, porque quiero evitar problemas, no por otra cosa, porque, o sea, yo considero que tengo que, ¿cómo decirlo? Prevalecer, tengo que cuidar mi imagen como artista, porque no solamente estoy conforme con ello, sino que quiero mantenerla, quiero un perfil profesional, quiero que vean mi perfil y digan, bueno, es un artista hecho y derecho, trabaja bien, y eso es a lo que quiero aspirar. Ok, como alguien que desde más o menos mediados del 2019 experimento este tipo de esos mismos problemas y entiendo tu parecer respecto al fandom latino. ¿Qué se le va a hacer? Por eso, aparte siempre, por ejemplo, yo que tengo mucha gente agregada en Facebook, veo que todos los días publican, ay, hoy vamos a funar a este, hoy vamos a funar al otro, y es como, tampoco está bueno caer en esta movida, ¿no? Porque uno como que termina involucrado indirectamente por ser amigo de esa persona. Hay gente que te considera que estás del lado de esa persona solo por ser su amigo, y no es así. Eh, y eso para mí es un aspecto súper tóxico, a más no poder, así que es mejor evitarlo. Ok, ni siquiera sabía que ese nivel de enojo de varios llegaba a esos niveles. Creo- No, si yo lo digo porque lo he visto, así que por eso me alejé un poco también. Bueno, será. Siguiendo. Eh, Maestra, ¿considera generoso al fandom latino? Si por ejemplo alguien va a un grupo y pide un consejo, una guía, una opinión, ¿se la darían? 50-50, porque he visto lo que me estás mencionando, lo he visto gente que se ha puesto a dar consejos, porque aparte yo también lo hago cuando tengo tiempo, que por ejemplo estoy en mis tiempos libres y veo que alguien está pidiendo asesoría artística, no tengo problema en dar algún consejo en cuanto a lo que aprendí. También he visto gente que lo hace, pero también he visto gente muy tóxica que, no sé, porque la persona es principiante, lo tratan mal, intentan derribar su autoestima o intentan decirle, ah, tu dibujo está horrible, dedícate a otra cosa. Y considero que esos no son los ánimos que en un fandom como el nuestro deberíamos tener. O sea, sonará raro, pero ¿qué es lo que nos inculca My Little Pony? La unión, la amistad, y considero que el fandom está haciendo todo lo contrario a veces. Hay casos que no, pero hay casos que sí. Así que es una respuesta que puedo decir 50-50. Bueno, considerando que el fandom se lo toma de forma irónica porque unos gringos lo dijeron, ahí la dejo. No, sí, por supuesto, pero también hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es un poco la edad de la gente que está en el fandom, ¿no? Porque considero que los que tenemos más de 20 años pensamos de una forma y los que tienen menos, no, no por nada, ¿eh? Es una forma de generalizar, pero a ver, alguien que tiene 12, 13 años que está en el fandom no va a pensar igual que alguien que tiene 25, alguien que tiene 20, ¿no? Y ese tipo de opiniones diferidas, ese tipo de tomarse las cosas de forma distinta es lo que yo supongo que lleva a ese tipo de conflictos también. También, un tanto en parte, que también es la ubicación. En fin. Sí, ni hablar, de eso ni hablar. Y bueno, eh, maestra, en qué grupo o servidor o foro ustedes se sienten más unidas en el respecto al fandom? Eh, a ver, estoy más que nada en Facebook, en dos o tres grupos. Hay uno que se llama Schizoponkis, no sé cómo se pronuncia, que es donde suben memes y considero que es un grupo muy divertido. No, no he visto tanta toxicidad en ese grupo. La gente como que se toma toda la risa cuando en otros grupos a lo mejor se tomarían algo
serio, ¿no? Y saldrían a insultar, cosas así. Ese grupo está épico. Después estoy en Talento Brony, que no es tanto un grupo de debates ni esas cosas, sino más para promocionar trabajos, mostrar arte, pero he visto que la gente de ahí también es bastante amistosa, ¿no? No he visto que haya tantos problemas. Y creo que el que viene agarrado de la mano es el de Dibujantes Brony, que es casi lo mismo que Talento Brony. Un grupo más chico creo que es. Y pues nada, ¿no? En comunidades latinas estoy solamente en eso. Después en comunidades inglesas, estadounidenses, europeas, etcétera, estoy en algunos servidores de Discord, pero no soy partícipe tampoco, no soy alguien activa en ese tipo de cosas, como estoy todo el día encerrada en lo mío, digámosle, solo a veces me dedico a ver qué publican los demás y nada más, no suelo acotar por justamente eso que mencionaba antes de las opiniones diferidas, para evitar problemas, más que nada. Ok, es comprensible. En fin, ya, ya siguiendo. Aprovechando la publicidad. Eh, Algún día conocerás Pony Latin. Ahí verás. Y te va a gustar también. Sí, En fin, ahora sí dejando de lado la publicidad. Maestro, usted mencionó que usted es de Argentina, ¿verdad? sí, hasta hace un mes y medio estuve viviendo allá, nací allá, fui de toda la vida de Argentina, pero bueno, hace un mes y medio con mi esposo y mi gato nos vinimos a vivir a España porque la situación no daba para más. Eh, Aparte estamos con proyectos serios, estamos con el proyecto de comprar una propiedad y nos pusimos a pensar y consideramos que Argentina no era el lugar para invertir porque se cae todo a pedazos, vamos a decir las cosas como son. Ah, claro. Fue a los argentinos. Sí, a todos mis amigos que quedaron allá y todo eso, que se vengan rápido. Es lo único que voy a decir, a mi familia también. Ah, bueno, si usted lo dice. En ahí entonces. Pero, ok. Eh, ¿Qué opina usted de la comunidad Brony en Argentina? Eh, a ver, conozco poco y nada, poca gente, pero los que conozco son todos súper buena onda, toda gente muy carismática, unida, que le buscan la diversión a la vida, las cosas como son. Pero bueno, conocí un grupo muy chiquito, justamente ustedes los de Pony Latino, sé que tienen varios argentinos ahí, los conocí a ustedes por ese lado. Eh, y no tengo mucho nada más que decir. Sé que, por ejemplo, allá en Argentina creo que hacen juntadas cada tanto, creo que se llamaban Cruzadas Brony. Las hacen creo que una vez al mes, no sé si en el Planetario, en Buenos Aires, no. La verdad estoy medio perdida con eso porque nunca pude asistir. Pero por lo que veo son bastante activos. Los que están son activos y bueno, como digo, le buscan hacer un evento, algo divertido. Ok, bien. Pero, y respecto, a ser más específico a la comunidad en línea, ¿Cómo? Se entrecortó un poco. que respecto al fandom Brony Argentina en línea, ¿cómo es lo que alcanzo de conocer? De ahí sí no puedo decir mucho porque no conozco casi nada. O sea, lo mismo que te acabo de mencionar, los conocí todos por línea, así que básicamente lo mismo y me entero de todo por fotos y publicaciones, ¿no? Yo honestamente, como te digo, en persona nunca pude ser muy partícipe porque yo vivía en un pueblo a 300 kilómetros de la capital, o sea, 3 4 horas, y más que ser un pueblo turístico donde va gente en verano, no era más nada que eso, así que mis conexiones con ese tipo de convenciones, eventos, eran un poco nulas. Muy de vez en cuando fui a convenciones grandes como la Comic Con, todas esas cosas que sí me he cruzado algunos bronies, algunos cosplayers, pero como te digo, todo en línea, lo que hablábamos recién. Ok, está bien, maestra. Y bueno, ¿qué, qué le diría a ustedes a alguien que quiera hacer lo mismo que quiera hacer lo mismo que usted? Bueno, respecto a cualquier artista que esté escuchando, cualquier artista que quiera iniciar en comisiones o que le quiera ir mejor,
Lo único que puedo decirles es que les recomiendo, porque no hay un secreto mágico, no hay una técnica mágica, no hay nada sobrenatural que hacer. Solamente es tener responsabilidad en el trabajo, ser amable con los clientes, no cometer plagio, por favor, porque eso, la verdad, está muy mal visto, te va a dejar con una reputación por el piso. Eh, Digo esto porque he visto muchos casos de plagio últimamente en mis redes y no está bueno porque en todo caso, si uno quiere hacerse una reputación, estaría bueno que te hagan tu reputación por tu contenido original, por tu estilo. Así que más que se mantengan profesionales y que busquen hacer algo original que destaque de ellos, no puedo recomendar más nada. Y que tengan constancia, que no hagan eso de, ay, bueno, hoy voy a dibujar una hora, la semana que viene otra hora. No, eh, si de verdad quieren tener una clientela, si de verdad quieren hacer algo con su estilo, lo que sea, se tienen que sentar a hacerlo, las cosas como son. Perfecto, se agradece el consejo. No, no es nada. Y bueno, am, ahora sí, vamos a las preguntas que tengo mucho gusto de responder. Y por supuesto, aprovechamos el hecho de pedir más preguntas, si ustedes las tienen, para esta maestra aquí presente. Así que bueno, sin más, Jonathan Álvarez pregunta: ¿cómo fue tu proceso de migración de un arte a lo que haces ahora? O sea, de un tipo de arte realista o de otra índole al tipo de arte que haces ahora. Bien, honestamente, no lo sé. Honestamente, estuve en tantos fandoms, en tantas cosas que fui probando dibujar todo. Es como que eh, por así decirlo, yo tengo un estilo propio, como todos los artistas, pero es lo que menos trabajo. Así que siempre me gustó imitar estilos, me gustó, no sé, agarré y hago realismo, agarro, imito, no sé, el estilo de series como Invasor Sim, y My Little Pony, eh, Pokémon, y dibujo mis propias cosas en ese estilo. Y nada, fui encontrando los estilos que más me quedaron cómodos, que siento que son más lindos a la vista, que son más versátiles, en los que más uno puede explayar sus ideas. Y más que nada me quedé con el de My Little Pony porque es lo más versátil, donde podés hacer casi cualquier cosa, por decirlo de alguna forma. Las ideas son infinitas. Ok, comprensible, bien ahí. Eh, y también pregunta: consejo para los que quieren ir a España desde Argentina. Que se vayan lo antes posible. No, a ver, los consejos que puedo dar en cuanto a dos cosas. Primero que nada, a la Comunidad Europea no se puede entrar sin ciudadanía o sin algún pasaporte referente a los países de la Comunidad Europea. O sea, que quiere decir que si sos alguien nacido en México con parientes de México de toda la vida, nunca vas a poder tener ciudadanía europea. A lo mejor podés conseguir residencia, ¿no? Que la residencia te garantiza poder vivir aquí, pero es un poco más complicado. Si tienes algún pariente directo, indirecto, ya con eso puedes sacar la ciudadanía. ¿Qué quiero decir? Si tú eres tú y tienes un bisabuelo que era italiano, te va a llevar tiempo, te va a llevar papeles, pero vas a poder sacar esa ciudadanía a fin de cuentas, si es que te la permiten, por supuesto, porque son bastante complicados. Y nada, yo como me vine, nos vinimos con mi esposo, que mi esposo tiene la ciudadanía italiana. Yo hasta donde estuve averiguando por mi descendencia, yo tengo toda descendencia ucraniana, rusa, ese tipo de cosas, y no me sirven para la Comunidad Europea. Ucrania actualmente sí, pero con todo este problema de la guerra, eh, no es necesario indagar por ese lado, así que, como digo, nos casamos con mi esposo y al yo ser esposa de un ciudadano italiano, eh, por ende, cuando todos los papeles estén terminados, ya voy a obtener la ciudadanía. De igual forma, aclaro que con él, con mi esposo, ya llevamos 3 años de relación, ya nos íbamos a casar aunque no nos viniéramos, ¿no? Ok, entonces lo que sacamos de esto es que hay que buscar lo posible una pareja europea. Tanto de. Si quieres hacerlo fácil, sí. Si no, tener algún pariente.
Bueno, creo que no está tan mal Latinoamérica ahora, viendo a Ucrania. No, totalmente, totalmente. Aparte, acá la cosa está bastante revuelta. Eh, Aparte de esto, toda esta movida de Ucrania-Rusia puede traer algún problema para Europa por el tema de la economía respecto a, sabemos que todo este tema de la guerra es por el tema del gas, etcétera, y sabemos que Rusia es el principal proveedor de Europa, por lo que se sabe, y puede traer algún problema. Pero de momento, más que ver alguna protesta en la calle, o por ejemplo cuando salimos al centro de Madrid, en Gran Vía, Sol, que es el centro-centro, está todo lleno de carteles de Ucrania, la gente tiene en sus balcones colgadas las banderas de Ucrania, uno va por la calle y esos letreros que son los que pasan, ¿cómo decirlo? Eh, que pasan publicidad digital, que son los que se van cambiando, tienen toda publicidad sobre Ucrania, sobre la guerra, Stop the War, también sobre la pandemia, que aquí si bien el tema de la pandemia ya casi no, nadie habla del tema. Están todos hablando de ay, qué va a pasar si hay una próxima pandemia, con el tema del agua, porque hay problemas con el agua aquí en España. Eh, Como que hay un problema con las provincias que están emitiendo el agua, por lo que estuvimos viendo. Ok, está bien. Y bueno, y por último, aprovechando también usando este tema en cuestión, son también necesarias tener el registro de las vacunas, de todas las vacunas posibles, contra el COVID, Para claro. claro, a mí el día que entramos por el aeropuerto, no, son las peticiones que ya te hace la aerolínea, pero pasa que no te lo controlan en la aerolínea, eso te lo controlan cuando llegaste al aeropuerto de acá, ese es el problema, que mucha de la información no te la dan y uno ya tiene que irla buscando con meses de anticipación porque donde haya un control que en el aeropuerto no cruzas, te deportan a tu país de nuevo. Respecto a las vacunas, nos pidieron tener 2 dosis de la AstraZeneca o cualquiera que no sea la Sputnik. Para mi mala fortuna, yo tenía la primera dosis de la Sputnik y me tuve que combinar la segunda con AstraZeneca, que me hizo un destrozo en el cuerpo por alguna razón. Pero con eso ya, ya pude pasar porque estaba la AstraZeneca vigente. Así que, y aquí la gente, con el tema de las vacunas, más o menos, hay mucha gente antivacunas y hay mucha gente que ya tiene, no sé, 10 dosis más o menos. Ok, saber eso también, para que lo tengan presente los que también quieran escaparse de Latinoamérica, que no son pocos. Eh, No, no, considero que son muchos encima para variar. Sí, un consejo para los argentinos, si van a viajar, viajen por la aerolínea Iberia. Es barata y es la que menos problemas te da. ok, siguiendo. Yo nada, se agradece también la cantidad de preguntas. Pregunta también, ventajas y desventajas de tu trabajo en el nicho en el que estás ahora. No sé qué sería nicho, pero sí, voy a responder eso de forma general, ¿no? Las ventajas de mi trabajo es que es desde casa, me manejo los horarios. Si un día, por ejemplo, me siento muy mal de la espalda o tengo algún malestar, sé que puedo tomarme el día o puedo tomarme la mitad del día sin depender de ningún jefe ni de nadie. Que puedo estar en pijamas, tranquila, ¿no? No tengo que estar dando la cara en una oficina porque aparte con la cantidad de tatuajes que tengo, porque tengo toda la cara tatuada, tengo todos los brazos tatuados, hay mucha gente que no me tomaría por el tema de la estética, ¿no? Lógico, porque aparte mi pareja y yo éramos tatuadores, así que no nos queda otra que seguir trabajando de eso en el futuro. Y respecto a las desventajas, bueno, como ya mencioné, el problema en la espalda, que la exposición a tantas horas en la PC, en una mala postura, es no solo dañino, es nocivo. La vista también. Y más que los únicos problemas que he tenido fueron, a ver, en un año y medio subiendo trabajos, solamente tuve 2 coincidencias con diseños de otras personas, pero nunca pasó a nada, porque realmente como yo no me baso en trabajo ajeno, las paletas de color, siempre puede existir una coincidencia. Y considero que eso es una desventaja porque es algo que te puede dejar muy mal parado. Eh, Nada que
obviamente conversando con el artista involucrado no se resuelva, ¿eh? Nunca, nunca ninguna de mis situaciones pasó a mayores. Yo no cargo con ni con ninguna funa, ningún estracho, nada, porque como les digo, me mantengo siempre profesional. Eh, a lo que iba. Desventajas, no, más que eso, no, la gente que te viene a pedir dibujos gratis, que nada que les digas, no, en este momento no estoy haciendo trabajo gratis, no solucione. Bueno, ya lo tendría claro de todas formas, considerando lo que tú contaste sobre la enorme fila que tiene. Así que, bueno, a la fila nomás y con los billetes en la mano. No, por supuesto. Bueno, eso también entraría entre las desventajas. El tema de a veces el estrés que se me genera. Yo soy una persona de mucho estrés ya de por sí, me estreso por cualquier cosa. Y a veces cuando veo la lista de comisiones llena, me estreso el triple. Porque, por ejemplo, hasta la semana pasada tuve 37 comisiones en la lista y no me daban las manos, los ojos para despachar todo, porque aparte no es solamente despachar el contenido, es seguir sacando contenido nuevo todos los días. Así que es un plus, son dos cosas que hay que hacer a la vez, por eso tantas horas de trabajo. Eh, y a veces me pasa que cuando me estreso me cuesta un poco más sacar las ideas, lo que muchos artistas llaman un bloqueo artístico. Yo no permito que me dé porque es como que al vivir de esto uno no se puede permitir ciertas cosas, pero a veces cargar con el estrés es feo porque me pasó el otro día, por ejemplo, que se me cayó bastante pelo, a veces me broto por el estrés que conlleva el trabajo, porque también es una desventaja el no tener un jefe, uno se administra mal las horas, a veces puedes estar quizá demasiadas horas trabajando y eso también es nocivo para cualquier persona, ¿no? Porque uno también necesita tiempo de relax, uno necesita tiempo para uno, tiempo que sea para tirarse en la cama a ver una serie. Wow, bastante info para procesar. Sí, pero, Sí, sí, es demasiado. Pasa que uno va aprendiendo a medida que le van pasando cosas, ¿no? de hecho, no. Pero, bueno, al menos sabiendo que era el ejemplo de un dibujante exitoso, al menos a otros artistas se lo van a pensar y van a estar mejor preparados. Y yo diría que, claro, que antes de meterse en este rubro, que se lo piensen, que consideren si de verdad pueden estar. O sea, porque también cada artista agarra el trabajo que quiere hacer, ¿no? Porque yo estaría en todo mi derecho de rechazar todos los trabajos. Pero yo pasa que yo no rechazo nada, es raro que yo rechace. Y más que rechazar, agarro a los clientes y les digo, mira, tengo una demora de 2 semanas hasta 2 meses de trabajo. Si puedes esperar ese tiempo, tomo tu comisión. Si no puedes, háblame en 2 meses. Y generalmente, como te digo, como me dedico a gente de Estados Unidos, de Inglaterra, porque pues, de ahí vienen la mayoría de mis clientes, de Australia, todos esos países, lo sé porque yo a final de mes miro las gráficas de mis ganancias y me dice de dónde son todos mis clientes. Generalmente no tienen problema, algunos esperan hasta 6 meses por una comisión, siempre y cuando uno les avise, uno sea responsable y les dé un tiempo de demora y que aparte te conozcan, porque yo tengo alrededor de 30 clientes frecuentes al mes, son esos clientes que todos los meses ponen un monto X, que te pagan por trabajo todos los meses, y después están todos los clientes nuevos o los clientes que vienen así de forma efímera, te compran un diseño y a lo mejor no los ves nunca más. Pero mientras uno sea responsable y mantenga al cliente informado, nunca vas a tener problema de nada. Wow, bien, interesante. En fin. Ya siguiendo. Eh, ok, sí. Ya. A ver el tema otra vez. Siguiendo. ¿Y cuál es su pony favorita? A ver, mi pony favorita de toda la serie considero que es Tempest. Va, de la serie, ya, solamente de la película. Considero que su carácter es hermoso, la amo. Aparte, me siento muy identificada con ella demasiado, tanto en su historia como en lo que terminó siendo. Después, supongo que me encanta Starlight. Starlight tiene un carácter divino también, es preciosa, la amo. Y creo que al final, o sea, ya entre mi top 3 sería después Twilight. Twilight entre las main six, ¿no? Por supuesto, es la pony con la que más me encariñé, aparte de ese carácter
nerd que tiene, esa forma de estresarse, de tomarse las cosas. Es como que Twilight siento que es la que tiene la psicología más realista de todas ellas, porque es a la que le cargaron la mayor cantidad de responsabilidades, la que la supo afrontar, pero que también tuvo un carácter realista a la hora de tomarse las cosas, porque la hemos visto estresada, la hemos visto angustiada, llorando con el estrés, ¿no? Eh, de mil moods, por decirlo de alguna forma. Ah, la tercera favorita porque es la que comprende bien ahí. Sí, más que nada las otras dos no tuvieron tanto protagonismo, sobre todo Tempest y bueno, Starlight porque vino recién en la quinta, sexta temporada. Eh, pero bueno, están ahí en el top porque lo poco que vimos de ellas considero que es demasiado bueno. Eso nadie lo duda. Y bueno, Jonathan manda otra pregunta. Dice, consejos para artistas jóvenes que quieren vivir de esto. Además de los que ya dijiste, es muy importante el inglés en tu trabajo o con el español basta. Bueno, a ver, yo me manejo obviamente mucho con el traductor, ¿no? Pero el traductor, vamos a decir las cosas como son, traduce de forma cavernícola, es como yo le digo. Hay que saber una base de inglés como para por lo menos diferenciar lo que estás redactando, porque por ejemplo, un error de gramática muy común del traductor es confundir los sí. ¿Qué quiero decir? Nosotros en español conocemos el sí de afirmación de, no sé, de sí, estoy haciendo tal cosa. Y conocemos el sí de, ay, si fuera a hacer esto o si estuviera pasando eso, el traductor eso te lo confunde y a veces te traduce uno por el otro y eso genera una cantidad de problemas a la hora de hablar con la otra persona que es mejor evitarlo y por eso es bueno saber diferenciar ese tipo de cosas. Yo tengo una base de inglés bastante avanzada, no profesional, pero bastante avanzada porque eh, siempre me gustó el idioma. No es como que puedo decir que lo estudié, pero siempre tuve facilidad, ¿no? Así como tengo mis cosas que odio, para los idiomas siempre tuve facilidad. Pero sí, es algo que recomiendo saber porque es la base con la que te vas a manejar con tus clientes, ¿no? Y si podés saber algún otro idioma también sirve porque siempre hay algún cliente alemán, algún cliente turco. Por ejemplo, hay un cliente que tengo que es polaco y que nos manejamos en inglés, pero porque los dos sabemos, pero si los dos tuviéramos los mismos errores gramáticos, nadie le entendería a nadie. Sí, te entiendo bastante. Lo mismo pasa con los entrevistados. ¿Que Eh, ustedes han entrevistado a alguien de algún otro idioma que no sea español? o sea, yo entrevisté a Jay Ketu, una artista de Finlandia que tampoco habla, que no habla muy bien inglés. Pues, y bueno, la pelea por entenderse el uno al otro fue entretenida, por decirlo menos. No, qué loco, igual que qué buena onda que entrevisten gente así, digo. Sí, de hecho. Y también entrevisté a Lee Conan. No son muchas experiencias, pero vale para en este caso complementar tu consejo de saber inglés. Claro, bueno, sirve. Aparte que, bueno, también les sirve a ustedes, ¿no? Porque es una buena reputación, digo, entrevistar a ese tipo de gente. Sí, más o menos. Si tan solo lo... Debo, debo agregar este comentario. Si tan solo los sajonas nos valorarán más. Porque ya sabes. Porque con el caso de la entrevista No, para sí, detectar. claro, lógico. ¿Y han entrevistado a alguien del elenco de My Little Pony alguna vez? ¿Algún actor de voz? ¿Alguien que estuvo en, no sé, en la dirección ejecutiva? Eh, bueno, yo en general yo no soy el que entrevista a gente importante. Lo que sería en este caso el staff de My Little Pony. Pero los que sí se encargan de eso, me han entrevistado. No pasó de entrevistar al elenco del doblaje. Y por sorpresa, para nuestro bien, al colector de la película, de la nueva generación. Ah, excelente, o sea, bien. Gente importante, vamos, las cosas como son. Claro, no. Se, se toman Después, más. después voy a pasar a ver esas entrevistas, porque no las vi, las voy a ver después. Claro, seguro te van a gustar. Son bastante geniales porque, bueno, todos en general se toman su trabajo en serio y se valora. No, aparte se valora el espacio
¿cómo decirlo?, que se tomen su tiempo para ser entrevistados, porque es tiempo que ellos podrían estar, no sé, haciendo sus cosas, ¿no? Pero está bueno que tengan esa actitud con el fandom. Claro que sí, más todavía. Más todavía cuando los entrevistadores también quieren informar al fandom con seriedad. Pues, No, claro, lógico. Aparte, bueno, también para traer contenido al fandom, ¿no? De todo tipo. por supuesto, todo. No todo es la serie en sí. O intentar todo el tiempo hacer reír o cosas así. Uno quiere informar. Por eso mismo. Así que bueno, también de su parte valore ese, no, que nos valore lo que hacemos respecto, en este caso, entrevista. No, sí, sí, es que es un trabajo lo que ustedes hacen, honestamente, y es una muy buena forma de ir creciendo para el día de mañana, llegar a directos importantes, ¿no? Está muy bueno lo que hacen. Aparte, vuelvo a aprovechar y te vuelvo a agradecer por el espacio que me dieron. La verdad, aparte me siento cómoda en la entrevista, ¿no? Aparte, ver las preguntas ahí en un costado, da una buena imagen. Nada, pues maestra, para eso estamos. Y bueno, ya, ya para seguir. Roxy, ¿por qué ese nombre? O ese apodo. Simple, porque me llamo Rocío, nunca me gustó mi nombre, honestamente, hace varios años estoy considerando cambiarlo. Quiero esperar a tener los papeles acá terminados, pero no me voy a cambiar tampoco a nada muy complicado, ¿no? Como la gente ya de por sí me han apodado tanto Rox, Rosy, Roxy, con el que más me quedé fue con Roxy, y considero que mi nombre no va a cambiar a nada más complicado que Roxanne, algo así que también pegue con la ética para no desacostumbrarme al rock, ¿no? Pero no, como no uso eso tampoco de nombre de artista, es simplemente un alias, así que uso para estar en confianza, no me preocupa mucho. Ok, está bien, se respetan las decisiones. Bueno, ok, ya pasando, hablando por último de las preguntas un poquito más personales. Cuéntenos sobre estos insignia que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué es tan, por qué es tan oscuro y de ojos naranja? Si es que se puede, claro. Bien, mi personaje, sí, por supuesto, cómo no. Como muchos ya lo conocerán, mi personaje es Dimne Sages, que significaría algo así como cenizas oscuras, cenizas de oscuridad, ¿no? Un nombre bastante edgy, como le decimos por ahí. Simplemente, siempre me gustó mucho el personaje de Rey Sombra, así que busqué, el día que creé a mi personaje, tomar características de Rey Sombra, tiene muchas similitudes. Busqué ese estilo oscuro que tiene, pero adaptarlo más al pony normal y quizá con toques míos. El estilo de ojos simplemente porque siempre me gustó mucho cómo My Little Pony dibujó ese estilo de pupilas como los Bad Ponies, como Nightmare Moon, ese estilo de pupila alargada con el color de ojos. Y simplemente dije, bueno, a la hora de diseñarlo, como todo el personaje era gris con negro, sentía que quedaba muy básico. Y como mi color favorito es el naranja, el rojo, todo ese tipo de tonos cálidos, dije, bueno, mi personaje tiene que tener estos colores que son los que más me gustan. Así que nada, decidí simplemente darle degradeces porque aparte me basé mucho en lo que sería la temática de los volcanes, todo ese tipo de cosas que son cosas que representan mi carácter, que me gustan a mí. Así que quise darle ese aspecto, como decirlo, oscuro, pero explosivo, por decirlo de alguna forma. No sé bien cómo decirlo. Pero su diseño no tiene tampoco un gran trasfondo. Simplemente fueron ideas que se me fueron viniendo a la cabeza y explayé en un diseño. Que lo peor, esto es un detalle que nadie sabe, pero el diseño de Dimnis originalmente iba a estar a la venta. Yo no me iba a quedar con él, pero me encariñé tanto con el diseño porque sentí que era tan yo que dije, me lo voy a quedar y va a ser mi pony referente, por decirlo de alguna manera. Después tengo todos los otros, que ya todos mis otros personajes son extremadamente coloridos, locos. Son todo la contraparte de él, digamos. De él es el único que va a desentonar en todo esto.
Bueno, no es algo tampoco que... Es algo bastante común, debo decir. Así que, sí, el Sí, contraste. no, no es nada del otro mundo, no. Así que bueno, igual. Pero no deja de ser entrete ese contraste. Una policía que se. Que no necesariamente siendo oscuro se sobresale entre los demás. No, por supuesto, no. Justamente no quería tampoco algo que sea extremadamente llamativo. Como siempre me gustan los diseños neutros, me gustan los colores neutros, me gustan los colores opacos. O sea, cuando decidí tomar el color naranja y el rojo para sus colores llamativos, me refiero a que los colores más llamativos que me gustan son esos. Realmente mi color favorito vendría a ser muy similar al cuerpo de Dimnis, pero más tirando para como un color índigo, como un color, como el color del humo, por decirlo de alguna forma. Así que no, ya te harás una idea que si fuera por mí, toda mi línea de personajes serían de esos colores, pero sería tan poco atractivo para el televidente, para el que lo está viendo, que es mejor a veces evitar eso, ¿no? Por eso es que lo tomé como mi referente personal. Ah, bien ahí, pensando por los demás también. Ok. Y bueno, sí. Me fijo que, viendo tu galería, que en general te gusta pintar con esos tonos pastelosos. Sería más que nada para el fandom, o mejor dicho, para un público objetivo más infantil, o es algo, algo que te gusta más que nada hacer. Más todavía considerando que dijiste dibujar en estilo hiperrealista. Sí, si estás referido más que nada al tema de mi contenido a la venta, sí vas a notar que tengo más que nada personajes coloridos, llenos de colores pastel, estrellitas, corazoncitos, todas esas chiquilinadas, ¿no? Que son cosas que yo aborrezco, que no me gustan. Pero como al público le gustan, tengo que dedicarme también al mercado. Aparte que también me divierto haciéndolo, no es que lo aborrezco, no aborrezco nada de mi trabajo, adoro todo. Pero aparte que es un reto para mí, porque siempre fui de dibujar cosas oscuras, siempre fui de dibujar cosas turbias, por decirlo de alguna manera. Ahora dedicarme un poco a los colores pastel, a la fantasía, es como algo tan lejano a lo que hacía originalmente, que es divertido hasta. Y me da posibilidad también de expandir mis horizontes y quizá en el día de mañana, ¿por qué no mezclar esos dos conceptos? Algo oscuro pero con colores de fantasía o algo oscuro pero tierno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como que se vienen ideas a la cabeza. Ok, bastante genial esa respuesta. Ya. Y bueno, último, háblenos por favor de... bueno, quería que se expandiera un poco más lo que iba a ser el cómic. ¿Cuál sería, por ejemplo, cuál sería su argumento? Y que... Sí, más que nada el argumento, porque ya había contado lo del tono y todo eso en general. Perfecto. No voy a contar tanto detalle porque algunas cosas serían como spoiler y sería que pierda el toque al momento de verlo, ¿no? El argumento va a ser algo básico, va a ser parte del mundo canónico de Equestria, pero va a estar en un reino totalmente alejado, no se va a hacer mención a los personajes canónicos de ninguna manera porque va a ser como una historia aparte, más quizá tirando en el pasado, pero que al mismo tiempo no va a ser el pasado, es como que simplemente va a ser un continente donde está todo dividido en sectores, provincias, estados, conozcanlo como quieran. Algunos estados viven en la pobreza, otros estados tienen ciudades súper futuristas. Va a ser como ese contraste que nos encontramos cuando vimos la película de 2015-2016, cuando los personajes entran a Clocktown, que se encuentran a Capper y todos esos personajes que era un lugar muy pobre, honestamente era como un chatarrerío gigante. Es como que si comparamos eso con Canter, tenemos una brecha económica muy importante. Eso es algo que quiero que destaque mucho en el cómic. Dimnis, su familia, el inicio de Dimnis va a empezar en un lugar con recursos económicos limitados, que va a ser una problemática. No voy a hacerlo súper para adultos ni nada aburrido tampoco, pero esto simplemente es un detalle de fondo que se va a notar más que nada en el dibujado, ¿no? El escenario, en la forma en la que viven, no es como que me voy a poner a narrar una historia súper aburrida. Eh, y vamos a ver cómo, tras algunas situaciones,
Dimnis se ve obligado a abandonar este lugar, eh, no porque él quiera, no porque es su culpa, porque si es por él, hace una vida tan aburrida hasta el día que se muera, ¿no? Eh, y así es como después lo vemos andando por el mundo, conoce a sus dos mejores amigos, quien son, no sé si, no creo que no te pasé imagen de ellos, pero no importa. Muchos de los que tengo añadidos en Facebook los conocerán, que son Lotus Breezy y Lightning Spark, que son mis dos OCs secundarios. Uno es un pony punky súper colorido, mal de la cabeza, como una Pinkie Pie, un poco más chiflado, quizá con un poco más de acidez. Y Lotus Breezy sería como una especie de Fluttershy, pero obviamente con los caracteres muy distintos, ¿no? Esto es como una generalización y ponerlos en un estereotipo, por decirlo de alguna forma. Ok, perfecto. Ah, y aprovechando el comentario de Analia García sobre, sobre considerarte en tu... Considerarte para cuando lo contrates para hacer tu animación. ¿De qué se trataría dicha animación? La animación, como les digo, tengo ganas de invertir un presupuesto en un futuro, bueno, quizás este año, no lo sé, entre 1.000 y 2.000 dólares. Pasa que, como les digo, tengo primero proyectos de terminar, de hacer nuestra casa con mi pareja, proyectos que son de la vida real, ¿no? Esto ya es como un capricho y puede esperar. Pero la animación sería una introducción de 10 minutos, estimo, eh, de lo que sería, estimo que la primera parte del cómic, ¿no? Que dé una introducción al personaje, que sea algo atrapante para el público, algo que digan, bueno, che, yo me quiero involucrar en esto. Y el proyecto mayor, lo que yo quiero finalizar con esto, digámosle, si el cómic llega a, digámosle, a un público que lo apoye, si llego a levantar algún tipo de recaudación en base a donaciones, porque este cómic, perdón, va a ser público, yo no voy a cobrar para que la gente lo vea. Si la gente quiere aportar, quiero que sea donaciones porque la gente quiere, porque la gente le gusta, ¿no? Yo todas las donaciones invertidas me gustaría invertirlas en una serie, o por lo menos a lo mejor en 3 episodios de 1 hora, o 3 episodios de 1 hora y media, dos, que va a ser un presupuesto importante. Ya estuve indagando y son entre 10.000 y 20.000 dólares los 3 episodios. Eh, y que sea como una especie de película, ¿no? De todos los cómics en general. Es el proyecto a tope, por decirlo de alguna forma. Oh, wow, genial. Ay, por si acaso, ¿tendrá merchandising? Es muy probable, si se vuelve un éxito, es muy factible, porque aparte de los personajes que voy a involucrar en la serie, los diseños son todos hechos por mí, excepto uno, que es el de Lotus Breezy, que es un diseño que yo compré a un artista. No he charlado con él sobre los derechos comerciales, pero si tengo que pagar los derechos comerciales del personaje, no tengo problema, porque no dejaría de ser lucrar con arte ajeno. Yo no hago eso, así que como todavía es algo que no conversé con el otro usuario, que no creo que tenga problema, honestamente, es un artista muy, muy chico, eh, pero no deja de ser igual un asunto legal. Hasta que no converse con él, lo del merchandising, por lo menos de ese personaje, no lo puedo garantizar. Del resto de personajes, sí, obviamente. Si se vuelve un éxito, sí. Está bien, maestra. Necesito cuando claro, termines los otros deberes. Mira, con tú dijiste lo de comprar la casa. Sí, por eso, aparte, como digo, todavía es un proyecto que está en WIP, o sea, en progreso. Tengo algunas páginas ilustradas en forma de sketch, sin pulir, para ir uniendo ideas, atando cabos. Tengo la mitad del storyboard escrito, mal escrito, o sea, con todas las ideas sueltas. También tengo que contratar a alguien que se encargue de hacerme un storyboard limpio. Es un proyecto que va a llevar mucha gente. Y hasta por lo menos no tener más de la mitad del presupuesto total, no quiero publicar ni comprometerme porque no vaya a ser que ponga una fecha de salida, después me retrase porque, no sé, tengo que pagar alguna otra cosa de la casa, reformar, no lo puedo hacer y digo, no quiero decepcionar al público, no quiero ser alguien irresponsable, así que todo esto que estoy mencionando se va a anunciar cuando ya, digamos, la mitad del presupuesto esté puesto, los artistas estén trabajando en ello y por lo menos todo el cómic esté escrito, por lo menos escrito. Así que todavía falta un poco, por eso estimo que recién para finales de este año. Y también todo depende de cómo me vaya este año trabajando, que todo apunta súper bien igual, ¿eh? Este año
este año me está yendo mucho mejor que el año pasado. Pues maestra, y tampoco hay prisa, así que menos con la cantidad de trabajo que tiene en fila. Así que, bueno, que le vaya bien con ese proyecto, al menos con el cómic. Algo se empieza, Muchas gracias. Sí, de a poquito empezamos. ya está. Ya está, el entusiasmo está ahí. Eh, bueno, pues maestra, ya estamos al final de la entrevista, así que, bueno, algún saludo que le faltó por mandar, alguna queja contra mí, algo que me faltó preguntar, algo que quiera decir. Yo por lo menos estoy satisfecha, considero que fue todo súper cómodo, súper concreto, no nos fuimos tampoco muy por las ramas. Considero que me entrevistaste de forma excelente, aparte, muy profesional. Ay, gracias, maestro. Me tomó su tiempo, pero pude hacerlo al gusto del entrevistado. Así que a seguir. Eh, bueno, pues maestra, de verdad se agradece todo, le agradece el tiempo que se haya tomado y la hora que se haya tomado para la entrevista, con todo lo que me ha contado respecto a lo que fue, lo que es horario. Eh, ya parece que valió la pena, Y así que, se complica por el horario, pero no, igual acá son las 9:26 de la noche, así que es un horario normal todavía. Igual como me desperté hace un rato, seguro esté toda la noche, así que no pasa nada. Entonces, nada, de nuevo te agradezco por el espacio que me diste, por el tipo de preguntas que me hiciste, me sentí muy cómoda y también por tomarte el tiempo de organizar, de preparar todo, porque vi que preparaste los banners para YouTube, todo, así que súper, súper profesional, me encantó. no fue nada, maestra. Me gusta lo que hago acá, así que tiene que ser lo mejor. Y espero que tu conocido también te hayan sepa un poco más de ti con esta entrevista. Esperemos, esperemos. Así que nada, te vuelvo a agradecer mucho, pero también sirve de publicidad, ¿no? Yo igual de cualquier forma les voy a hacer a ustedes publicidad en mis redes cuando esté la entrevista ya publicada. La voy a publicar en mis redes. Una pregunta, ¿la entrevista puede contener subtítulos traducidos al inglés o solamente va a estar en español? Cualquier cosa aparte que se puede pedir. Así que, bueno, si quiere que le coloque el subtítulo al inglés, lo voy a hacer. Me va a tomar su tiempo, pero podría hacerlo. Te agradezco muchísimo porque apuesto a que varios de mis clientes y colegas de habla inglesa van a querer ver esto. Si usted lo dice, bueno, eh, aprovechamos a hacer policía al público a su modo. Así que, ok. Bueno, pues maestra, no le hago perder mal tiempo, que le vaya bien. Espero. eh, Muchísimas gracias, un gusto enorme, ¿eh? Gracias por el tiempo, de verdad. no fue nada, para eso estamos. Hasta luego. Eso sí, te voy a pedir que cuelgues tú porque se me bugueó el Discord. Oh, está bien. Bueno, hazla bien. Ok. Y ahí va la maravillosa Roxy. Bueno, en un inicio no me contaba, pero ahora que sé de su horario, creo que, bueno, uno tiene que aprender a ser más comprensivo. En fin. am, de hecho, sí, maestra Analia García. Es por poco porque, bueno, estoy hablando del fandom latino. Quizás no me fijé en el plan que lo sacó, así que, ok. Lo voy a cambiar. Fíjate, para todos los que nos vienen acá, se agradece. Eh, bueno, en general no tengo mucho que decir porque en realidad prácticamente no voy a tener mucha entrevista debido a lo que es la universidad y pronto el trabajo. Así que, bueno, tocará conformarse con lo que tenemos. Y al menos en este canal habrá bastante. Así que, ok. De nada, pues, maestra Roxy, para eso estamos. Como ya dije. En fin, eh, por favor, suscríbanse, sigan a poner Latina en sus otras redes, que somos genios.
No vamos a dejar de publicar contenido a pesar de lo decaídos que nos vemos en estos días. Vamos a hacer contacto de alguna u otra forma. En fin, sin más, saludos para Didier, una Gabriel 3860, que parece estar mejor. Y acuerdo que ayer estuvo de cumpleaños, o antes de ayer, ya ni me acuerdo. Y bueno, ya el jefecito de acá, Sodio. Bien, bueno, ya no nos está esclavizando tanto. En fin, tengan todos ustedes un resto del fin de semana. Bueno, el fin de semana, ya se viene Pascua, un rato más para descansar. Se despide Mesambres de Bonifritos y Bonilatino. Hasta la próxima, gente. Pásenla bien. Hola, soy Luz y les doy la bienvenida a Pony Latino. Aquí podrás hacer muchos amigos. Diviértanse.